Vamos a seguir con el curso de cualidades, rehacernos de nuevo, recalcular rutas de nuevo y mejorar nuestra personalidad cada vez con mayor retos en cada fase del rompecabezas que nos forma. El ser humano es como un ser formado de muchas piececitas y las piezas, digamos que están turbias, sucias, y la imagen general de uno no está la más nítida y la más correcta. Lo que estamos haciendo en estas clases es cada vez agarrando otra parte de nosotros, otra parte del rompecabezas, arreglarlo, pulirlo, limpiarlo. No es fácil, pero por lo menos si se logra, una fase más de nuestra personalidad estará perfecta, y así hasta 120 años intentaremos tener una imagen completa de todas nuestras partes mentales, emocionales, cualidades, etc. Como están viendo, cada día abordamos otro punto. Hoy nos toca, Bezrat Hashem, hablar del poder del silencio. Mañana, de antemano les aviso, mañana vamos a hablar del poder de la palabra. Mañana nos toca la conferencia de Abracadabra. Pero hoy hablaremos del poder del silencio. La boca, esta introducción sirve para las dos clases, la de hoy y de la de mañana. La boca tiene una parte muy importante en la vida de un ser humano. La boca para un yehudí es una parte fundamental, ya que por la boca, en primer lugar, metemos alimentos y con ello pues nos formamos. Llegaste al mundo de 2 kilos 80 y hoy ble ainara, y cada uno con sus kilos. Entonces por la boca, con cada cosa que comimos, crecimos. Obviamente, y eso ameritará una conferencia en una ocasión, hay que checar lo que uno mete por su boca. Influye mucho sobre la personalidad, sobre la apatía que uno tiene a palabras divinas y conceptos espirituales. Toda la comida no kosher bloquea. Venitamtem bam, lo que se mete por la boca y no es kosher, efecto secundario, crea como una capa a todo lo espiritual, que no penetre, que no se escuche, que no parezca adecuado, que no guste, que no llame la atención. Todo eso la comida no kosher causa. Por eso muchas veces cuando quieren aconsejar a alguien que mejore su vida, empieza a volver en Teshuvah, primer consejo siempre es: empieza a comer kasher. Se te abrirá la capa, quitarás el bloqueo y ya la palabra divina podrá empezar a entrar. La boca, además de meter alimento, funciona también como canal de sacar toda nuestra inteligencia o estupidez, groserías o bendiciones. Cada uno sacará lo que hay adentro. Este canal de doble vía, hoy vamos a hablar del poder de la boca cerrada, del poder del silencio. Al final de la clase, Bezrat Hashem, si hay tiempo, hablaremos de la meditación de Ashkata. Es una meditación de silencio, pero poco a poco. Llegaremos a eso, Bezrat Hashem. Comenzamos con el poder y la grandeza de hablar. Es decir, ordenar a la gente mantengan silencio 24/7, no es correcto. Uno debe de hablar. No se olviden que a nosotros nos llamó el versículo Al tirei tolaat Yaakov. Nos llamó a nosotros el profeta gusano de Yaakov. Gusano, Am Israel es un gusano. ¿Por qué nos llama a nosotros gusano? Dice la Gemara, porque el gusano, su fuerza, su poder es en su boca.
El gusano con la boca perfora, entra al tronco, hace caminos, hace su casa. El gusano no tiene fuerza en sus manos, no tiene garras, no tiene veneno, no tiene el aguijón del escorpión, no tiene cuernos para cornear, no, toda su fuerza es la boca. Am Israel, el poder tan grande que nosotros tenemos es esta boca. Con ella rezamos, con ella conectamos, ya vamos a hablar de todo, y todo eso causa que la palabra tenga un poder. Y además, cuando quieren calificar la creación, hay niveles. En español no sé cómo se dice bien, pero se lo voy a decir en hebreo porque es muy importante, ya que el hebreo, la forma que describe algo es profunda. Hay domem, domem es inerte, hay tzomeach, la vegetación que crece, hay el tercer nivel que se llama Hay, que es todos los animales, y hay el nivel más elevado. Debería decir humano. No. Hay, domem, tzomea, hay, medaber, parlante. Es decir, el poder del humano no es que tiene traje y corbata, o sabe manejar un Tesla, o vuela en aviones, o llega a la luna. No, que el hecho que hablas, eso causa tu grandeza, el poder que tienes en el hablar. El hablar, pues lógica, causa que nos podemos comunicar, compartir información, hablar y escuchar y discutir una idea. El habla tiene, el poder del habla tiene mucho beneficio. Además, que a través de la palabra pues podemos educar a nuestros hijos, orientar, enseñar, formar personas con las palabras que uno saca por su boca. Como siempre digo, la información causará formación. Hace falta usar la boca para que haya mucha información. No solo eso, de forma más profunda, dudé si decirlo o no es tan cómodo, pero lo voy a decir sutilmente y pocas palabras al entendedor. Hombre y mujer procrean a través del miembro del hombre y la parte de la mujer. Esa relación la tenemos en la boca, donde la lengua alude a la parte masculina y los labios a la parte femenina. Cada vez que tú hablas, hay aquí una relación de procreación. Al igual que en una procreación puede haber relación y no nace nada, hay palabras que no causan nada. Hola, ¿cómo estás? Hoy el partido Barcelona-Real Madrid, ¿cómo terminó? Son palabras. El clima, ¿qué te parece? Oye, la lluvia, ¿tienes paraguas? Palabras que no procrean nada. Hay palabras que procrean hijos, ángeles negativos, con las palabras malas que dijimos, con las groserías, con las maldiciones, con la shonará, con difamación. Todo eso es relación que crea ángeles negativos. Y hay el poder de crear ángeles positivos. Y por lo tanto, cuando una persona dice tefilá, lee Teilim, lee versículos, Mishnah, estudia Torah, enseña, todo eso, en ese momento hay una creación angelical grandiosa que no podemos entender, esas lucecitas que salen a la hora que rezas, a la hora que dices Divrei Torah, a la hora que enseñas a tus hijos, enseñas a tus alumnos. Son angelitos que salen de una relación que se llama Dibur, Maimed Daberet Nivelet. En la Gemara, cuando querían decir que tuvieron relaciones, hablaron es decir, ok, ya me entendieron. El Zohar dice, de la misma forma que uno será juzgado por lo malo que dijo, será también juzgado por lo bueno que no dijo.
Si hay cosas buenas que puedes decir, si hay palabras sabias que puedes transmitir, si hay oídos o medio oídos para que compartas una palabra divina, también eso Dios dirá, oye, ¿por qué no hablates? O sea, antes que hablemos del silencio, debemos de hablar de la importancia de sí hablar. Vedibartem bam, vedibartabam. Tienes que hablar. Vaidaber Moshe el Bene Israel. Hay que hablar, hay que decir cosas. No se puede decir, señores, silencio, no hablen toda la vida. No, hablen, hay que hablar. No nada más eso. Cuando una persona quiere fortalecer algo en su mente, quieres fortalecer la cualidad o X que quieres potencializar o quieres llenarte de ánimo y de autoestima. Dilo. Yo puedo, yo soy capaz, yo lo voy a lograr, nada me va a detener, no hay como yo. Dilo, no lo digas en Facebook, no hay como yo. Dígalo a ti. Yo puedo, yo lo voy a hacer. Este año va a ser diferente. Y dice David Amelech en Tehilim, emanti, creo yo en las cosas, ki adaber, porque lo menciono, porque lo digo, emanti, ki adaber, aniti meod, yo lo he repetido en mi boca varias veces, para que se me grabe en la mente, una fórmula maravillosa del rey David, para que las cosas que quieres, las menciones, y las asientes en tu mente para que tú te convenzcas que lo puedes hacer. Yo confío en Dios. Dilo. Y empezarás a sentar en tu mente una idea que puede estar volando. ¿Cómo lo logras? Lo mencionas y se te asienta. Pero también está el gran poder del silencio, el poder de la boca cerrada. Sobre eso, dice la Gemara, Mai umanuto shel Adam. Fíjense la definición. ¿A quién yo llamaría este humano es un artesano? Este es artesano. ¿En qué se mide la artesanía de un humano? Que sabe callarse. Alguien que sepa callarse, y así matzmo que ilem, que se haga como mudo, eso es una persona artesana. Kol hakavod. Sabes cerrar tu boca. No nada más eso, está escrito que Akadosh Baruj Hu mantiene el mundo sobre aquellos que cierran la boca. Como diciendo, muchas cosas en el mundo necesitan bondad divina, que Dios se apiade de muchas cosas en el mundo. ¿Quién son la gente que logran que Dios mantenga el mundo o que haga milagros en el mundo? La gente que callan la boca y la cierran. Una de las virtudes muy grandes que la Kadosh Baruj Hu dice en la Torah sobre Aharón a Cohen es que cuando le pasó lo que le pasó, a lo mejor lo veremos después, Vaidom a Aarón, Vaidom. ¿Se acuerdan cómo se llama el primer nivel? El primer nivel inerte se llama Domem. Y el nivel más elevado, Medaber. Hay uno más elevado de Medaber, Medaberet, sí, de la mujer. Pero ¿cuál es el nivel más elevado? Medaber. El nivel más elevado sobre Medaber es cuando el Medaber sabe ser Domem. Domem viene la palabra Dmama. Dmama es silencio. Cuando el que tiene ese gran poder de hablar, decide callar. Cuando el Medaber se convierte en Domem, como dice el pasuk sobre Aarón a Cohen, Vaidom a Aarón, wow, dice Boreolam. ¿Qué nivel? Eres un artesano. En Babel, en Babilonia, cuando venían a preguntar sobre familias para casarse con ellas, decían, familias importantes, buenas y positivas, son las familias calladas.
las que saben estar, no los ves hablando en cada lugar y a gritos y metiéndose en todo. Familias de silencio, familias nobles. En lenguaje de Jajamim, la modernizaré nada más. Si por hablar te mereces medalla de plata, por callarte te mereces medalla de oro. Y eso es un arte, como dije. Pero lo que les dice hasta ahora con las dos informaciones que les di, el poder del habla y la obligación del habla, y el poder del silencio y la obligación del silencio, ya terminé ahorita confuso. No entendí. ¿Me callo o hablo? Mejor, o yo, ¿hablo o me callo? ¿Cómo funciona esto? ¿Qué debo de hacer? Respuesta, Shlomo Amelech en Kohelet. Dice Shlomo Amelech en Kohelet, creo que es capítulo 3, versículo 7, creo, dice así. Et lahashot ve'et ledaber. Hay tiempos para callarse, todo tiene su tiempo. La kol zman ba'et, tiempo de callarse y tiempo de hablar. Y eso es la artesanía verdadera de una persona, de un rey en su palacio, de un domador de su persona, de un líder a todo lo que contiene por dentro. Es el que sabe domar, manejar, reinar, liderar la boca y ordenarla. Ahora te callas, ahora hablas. No es fácil, porque muchas veces cuando uno se enoja, por ejemplo, pierde el control de la boca y la boca de repente se abre y dice todo y me insulta, y de repente ves a tu lengua leyendo la parashá de Kitabó con todas sus maldiciones y no frena y no puedes parar. Saber cuándo callarse, cuándo hablar es la misión en la vida. Por ello, hay que saber que hay muchas mitzvot que se cumplen hablando. Y tienes que hablar. Tiempo para hablar. Vamos a empezar con esto. Tiempo para hablar, dijo Shlomo Amelech. ¿Cuándo es tiempo para hablar? ¿Cuándo? Vamos a ver. Llegó la hora de la tefilá, pues no te calles. Habla, dilo. Menciona los versículos, menciona la tefilá. Dilo. Momento para hablar. Puede ser también, saben que a la hora de corregir a alguien, también eso hay que tener la habilidad de saber que hay momentos de hablar, hay momentos de decir, discúlpeme, esto está mal, esto no se hace. No puedes callarte. La Gemara dice que el templo se destruyó porque el profeta se quedó callado. ¿El profeta o era el rey? Ya no acuerdo. Cuando no llamas la atención, cuando no dices lo que hay que decir, Anvanutó Shezecharia Ejiba Beteno. Sí, está escrito. Tenías que levantar la voz, tenías que decir. Igual, cuando llega la hora de enseñar Torah, decir palabras de Torah, te están llamando a decir una clase, pues dala. Oye, di algo. No, yo no sé nada, yo esto. Oye, di. En un lugar que no hay alguien, tú tienes que ser ese alguien. Están todos sentados en Starbucks hablando de tonterías y tonterías. Están todos los hombres sentados. Di algo bonito. Oye, ¿saben? Escuché hoy algo bonito. Suéltalo. Momentos de hablar. Obviamente, en estos días de Bidui, hace falta saber pedir perdón. Abre la boca, ve y pide perdón a Dios, al prójimo, consuela a alguien que le hiciste daño, discúlpate. No es momento de cerrar la boca, tienes que abrirla
para arreglar muchos pendientes. De otro lado, como les dije, ahora nada más lo explico, dice el pasuk Toleretz al Belimá, Dios mantiene el mundo de la gente que cierran la boca, Bishat Merivá, a la hora de una pelea. Ay, Yosef, a la hora de una pelea. Cuando una persona pelea contigo y tú aprendes a callarte, aún que tienes mucho que responder, mucho que decir, mucho que descargar, pero con todo eso decides, yo me callo y no le contestaré a esta persona. Eso es lo más difícil del mundo. Dios mantiene el mundo por la gente que sabe cerrar la boca en ese momento. David Amelech nos enseñó. Cuando salió Shimi Ben Gera a maldecirle, David Amelech se quedó callado. Y todos los insultos los recibió. ¿Por qué? Porque dijo, Dios está ahorita maldiciéndome o gritándome o insultándome o llamándome la atención porque todo lo que esta persona está diciendo sobre mí tiene razón. Y se quedó callado. Momentos de callar. ¿Por qué? Porque si yo le contesto, agrego más leña al fuego. Ahora sí que va a abrir la boca. Ahora sí que se va a calentar más. A veces, agachando la cabeza, se apagan muchos fuegos con boca cerrada que no entran en ella moscas. Y también, lo que les dije anteriormente, que hay mitzvah de corregir y hay que abrir la boca para llamar la atención. Sobre eso, dice la Mishnah en Pirkei Avot, que Shem she mitzvah lomar davar shenishma, kach mitzvah lo lomar davar shelo nishma. De la misma forma que hay mitzvah de decir las cosas para que los demás te escuchen, hay mitzvah de no decir nada si sabes que ahorita no te van a escuchar. Hoy, en este momento, en estas circunstancias, cállate. No tengo que decir. Shh. Ahora no es momento. No es momento. Ejemplo, hay mitzvah de consolar a un doliente que le falleció un querido. Dice la halajá, si el muerto todavía no se enteró, no empiezan los consuelos. Ni te escucha. Una persona que está en crisis de nervios, gritando como loco, no es momento de calmarle. O, por ejemplo, una persona que no cuida Shabbat, no come Taref, llega en coche en Kippur, ahora tú le vas a corregir que Mai Maharonim Jobá. Y hay que lavar los deditos de las manos antes de Birkat Hamazon. Por favor, con un bate de béisbol te va a mandar a volar. ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? ¿Qué Mai Maharonim Jobá si el tipo todavía no cuida Kippur? Hay que entender las cosas. Hay que saber qué se dice. No cada derashá, eso lo digo general a todos los darshanim, que traes de Bnei Berak, la puedes poner en una comunidad. Ahí se dijo, sí, claro, ante Abrejim, Jajamim, y tú te sientas ante un público que la mitad todavía no sabe si Dios existe o no, y le vas a hacer copy-paste. Lo que dijeron en Bnei Berak, lo vas a decir aquí. No se escucha, mejor cállate. O mejor di otra cosa, a la medida. No, pero hay que decir. Sí hay que decir, dice la Mishnah. Pero hay que decirlo en su momento correcto. De la misma forma, repito las palabras de la Mishnah, que hay que decir algo para que la gente te escuchen, hay que saber no decir algo que la gente ahorita no te van a escuchar. También eso es jochma. También eso es como inversión a largo plazo. Ahora me callo, hablaré mañana, porque si hablo hoy, no me van a escuchar hoy y no van a aceptar mis palabras mañana. Kol amarbe bidvarim mevi chet. Cada uno que habla demasiado termina pecando. Así dice el Jajamín. El que habla mucho, peca al final. ¿Por qué? Porque cuando se habla, te metes en una conversación, muchas veces pierdes las reglas de ética y halajá, qué se puede decir y qué no se puede decir. Dice la halajá, hasta elogiar
a alguien, no elogiar, o sea, yo voy a elogiar a fulano ante ti. Te voy a contar a ti qué tan grande es esta persona. También ahí dice la halajá, no exageres, no hables demasiado. Esa señora, ese señor, demasiado no, porque ¿qué va a pasar si alargas demasiado? El otro terminará diciendo, está bien, pero también tiene sus defectos, no te olvides que hizo esto, y también es así, ya cayeron en la sonara. Pocas palabras, lo menos a veces es más. Y se alargas y se habla de fulana y de mengana y la esto y la otra de la vecina, bla, 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 y a veces terminas más pecando del beneficio tan bonito que querías sentarte en una sociedad y tomar un cafecito. No conviene. Se habla, pero con palabras medidas. Un poquito yo, un poquito tú. Ahora hablamos del clima, hablamos de las elecciones en Estados Unidos y cómo está el dólar y el fútbol y la Torah y la halajá y esto. Pero cuando es cosas vanas, me vi gente. Obviamente, la obligación del silencio a la hora de la tefilá. Algo difícil de realizar. Pero si es recomendación, a los que puedan hacerlo, es algo muy grande. Otro campo de silencio se halla en el momento que te llaman la atención. También ahí, a veces, tanto te defiendes, ni hablar cuando insultas al quien te está corrigiendo, que no escuchas. A veces cuando alguien te llama la atención, déjalo que lo diga. Algo puede ser verdad. Algo te servirá, si no para hoy, para mañana. Había una vez un niño de un admur, de un rabino muy grande, y le dijeron al papá que el hijo hizo algo. Llamó el papá al hijo y le empezó a regañar. No, y no es así, no, papá, y tú eres así, tú vas a ser así, y esto no puedes hacer. Cuando terminó, le dijo, papá, pero yo no fui el que hizo eso. Le dice el papá, entonces, ¿por qué me dejaste 15 minutos hablando? Dijo, porque yo quería escuchar regañadas. Lo haga o no lo haga, para algo me va a servir. Ya con lo que me dijiste, mañana no me atrevo a hacer ninguna locura. Tener oídos y silencio para escuchar cuando alguien te llama la atención, te regaña, es incómodo, pero se necesita a veces. Hay también un poder muy grande, Ta'anit Dibur, silencio de no hablar, Ta'anit, ayuno de palabra, no hablar. Mucha gente lo hace en Elul. Este mes de Elul es unas recomendaciones muy grandes hacer Ta'anit Dibur. Hablo lo mínimo necesario. Divrei Torah, tefilá, lo mínimo necesario. Cosas vanas, no hablo. Hoy no hablo. Así hay mucha gente que lo hace. El Noam Elimelech dice que el que hace Ta'anit Dibur un día equivale a una semana de ayuno de comida. Un hombre que calle un día como una semana de ayuno de comida. Me imagino, no lo dijo él, lo digo yo, que si es una mujer que se queda un día sin hablar, equivale a un mes, o un año, o 10, no sé. Pero total, es un poder muy grande de cerrar la boca y no hablar un día de limpieza. Quiero que entiendan que ese silencio demuestra autocontrol. Demuestra que domas y dominas tu personalidad. Y si tienes el poder de decidir, ahora hablo, ahora no hablo, no eres un animal, eres un caballo, pero tienes un jinete. Y el jinete domina el caballo, lo lleva, lo maneja. Ahora se habla, ahora no. Como siempre cuento que una vez, cuando mis hijos eran un poco más chiquitos,
Los llevé aquí a la Marquesa a cabalgar en caballos. Fuimos allá, vueltas. Y en eso, a la mitad de las montañas, veo que mi hijo se detuvo y el caballo de mi hijo se puso a comer. Me refiero el caballo que cabalgaba mi hijo, ¿sí? Quede claro, ¿sí? Entonces le digo, vamos. Me dice, pa, está comiendo. Dije, que coma a cuenta de la media hora del señor, del dueño, no mía. Yo quiero manejar. Y le dije, pues domina tu caballo. Y ahí salió la conferencia famosa de Doma tu caballo. Es una forma de decir, hay un animal aquí. Hay una lengua que quiere abrirse. Como siempre les digo, hay gente que se levanta por la mañana, lavan la cara, se cepillan los dientes y afilan la lengua. Esa lengua afilada, a veces hay que cerrarla, hay que pararla. Por eso Akadosh Baruj Hu puso a la lengua doble cárcel. A los ojos le puso una cárcel, párpado. A la boca la puso dientes, labios y a alguno también el bigote y la barba le sirve también. Lo que quiero decir es, cada uno tiene que saber que el silencio es un poder, como dijeron Jajamim, medalla de oro. Hablando del silencio, cerraremos con una meditación que se llama Ashkatá, meditación de silencio, una recomendación muy buena que les aconsejo que la hagan hoy. Está fresquecito, lo acabamos de hablar. Terminando la clase, ubícate en un lugar y haz esta meditación que te voy a recomendar. La palabra meditación es una palabra no judía, extraída del lejano oriente, y es momento de también advertir y aclarar que hay que tener mucho cuidado con cosas que se traen del lejano oriente y se kasherizan en el judaísmo, en tal de hacer negocio o abrir grupos y sectas y cursos. Hay que tener mucho cuidado lo que no es de casa. Las palabras que se usan son comerciales, pero en el judaísmo los conceptos correctos existen, pero a lo mejor no con palabras tan populares. Pero una itbodedut o cheshbon nefesh equivaldría a lo que el mundo llama meditación. Lo digo adrede, porque cada vez escuchas otros judíos y de barba y de peluca y de esto que hacen cosas que no son judíos, lo traen de allá, le meten 2, 3 palabritas judías y esto, y ya creen que es kosher. No, cuidado con todo lo que pasa. La Ashkatá es una meditación, uso la palabra comercial, o una itbodedut. Otra vez, itbodedut tampoco me refiero itbodedut Breslev. Itbodedut, ya, punto. Es estar badad. No tengo nada contra Breslev, lo que quiero decir es que estoy diciendo algo puntual. Y si lo hay acá, allá, no me interesa. Yo sé o pongo mis manos sobre lo que yo recomiendo. Lo otro que no conozco, no. Itbodedut viene la palabra badad. Badad es solo, solitario. Es decir, entrar en un momento en el cual estás sola, solo. No grupos, no gente, no centro, no tráfico, no ruido, nada. Itbodedut de silencio. Ashkatá. Detenerse de todo el ruido mundial. Detener después todo el ruido cerebral. Porque también el cerebro no para de gritar y no para de pensar. Entrar en modo de avión. Entrar en modo de silencio. Esta meditación está insinuada en el profeta que dice así: y he aquí que hay un viento fuerte y no en el viento está Dios. Y después un ruido y no en el ruido está Dios. Y después fuego y no en el fuego está Dios. Y después kol de mamadaka,
silencio absoluto y ahí está Dios. Es una forma de decir, la vida está llena de tormentas, tanto mentales, internas como externas. Y ahí no encontrarás tu conexión fuerte con Boreolam. No. Hay mucho fuego, orgullo, peleas, odio, rivalidad. No hay. Hay momentos de silencio. Si logras entrar en él, dejando todo el ruido de lado, empiezas una conexión maravillosa a través de ese silencio. Para entrar en ese modo, uno debería primeramente aprender dos conceptos. Lo llamaré Shabbat y sueño. Soñar. Explico. Modo Shabbat es un modo que tú vienes de toda una semana loca, de toda una semana de mezcla entre tecnología y negocios y viajes y compra y ventas y cocinar e ir, venir, bodas, bar mitzvot. Entras en un modo llamado Shabbat. Recomiendo mi libro Shabbat Airlines, porque es un vuelo que tomas en Shabbat desconectándote del mundo. Sobre Shabbat está escrito que he aquí, Sheshet Yamim te hace melaja. 6 días se hará el trabajo y Shabbat descansarás. La palabra se hará el trabajo no se entiende. Debería decir, como otro versículo, 6 días trabajarás. Séptimo día descansarás. No dice así en el segundo versículo. 6 días se hará el trabajo. ¿Qué significa se hará el trabajo? Dicen Jajamín, cuando entra Shabbat, tú tienes que pensar que todo el trabajo se hizo. Ya, todo ya está hecho. Se terminó. No, pero el contenedor está en camino y esto se hizo, se terminó. Ya no hay más nada que hacer. Yo ya no puedo aportar nada a lo que pasó hoy. Eso se llama modo Shabbat. Para esta meditación de Ashkata, de silencio, debes de entrar en modo Shabbat. Es decir, todo lo que tenía que hacer ya se hizo. Gamarno, se cerró, se terminó el día. Lo que pasó, pasó, lo que se hizo, y el resto después, cuando termine mi meditación. Ahora, Shabbat. Silencio. No hay nada que hacer en estos 10 minutos, 15, lo que tú asignes de tiempo de meditación. Sí, recomiendo asignar tiempo. Voy a hacerlo durante 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, lo que quieras. El mundo queda bloqueado en ese horario que asignates a meditar. Cuando ya tienes esa paz, que ya no hay ruido externo, pasas a silencio interno. Es muy difícil, pero después de varias veces que lo hagan, se darán cuenta que en los primeros segundos, minutos, depende de cada uno, la mente seguirá muy turbulente de todos los pensamientos. Y esos pensamientos poco a poco los desvaneces, les das cabida y los recibes y los acompañas, los recibes y los acompañas y los vas sacando. Poco a poco, cuando ya termines, verás cómo la mente empieza a entrar en un silencio. Y ese modo se llama modo sueño. Explico. Los sueños, al principio de la noche, no tienen ninguna interpretación. ¿Por qué? Porque como vas a la cama con todo el ruido del día, la mente se desahoga con imágenes de todo lo que cargas. Así al final de la noche ya te descargates y entras en un modo de silencio mental.
oportunidad en los sueños de recibir mensajes divinos. Véanlo en mi libro, Interpretación de Sueños. Cuando uno entra en meditación, todo ese proceso pasa en los minutos que asignates de estar en silencio interno. Al principio turbulencia, por lógica, no apagas el cerebro y bajas un switch, no, eres un humano y el cerebro sigue. Pero cuando ya se descarga, llega el momento del silencio. Y al igual, dice Jajamim, eso lo dice el Admor Mipiazetzna, un Admor muy grande que vivió en la Segunda Guerra Mundial. No sé por qué tengo mucho apego y cariño hacia a su persona, a su historia, una historia muy, muy impresionante. Él escribió muchos manuscritos en pleno holocausto y los guardaba en potecitos de leche y los enterraba ahí en los campos de concentración. Y después del holocausto y de la guerra, escarbando para arreglar todo allá y construir, encontraron sus manuscritos valiosos, muy, muy especiales. Él dice, el sueño es una 60ª parte de profecía. Profecía quiere decir conexión con Dios. No puede una persona común y normal profetizar en una autopista con coches pasando, en una discoteca con música. No puedes profetizar así. El sueño te lleva a un nivel de silencio y ahí profetizas. Por lo tanto, cuando tú llegues a un momento Shabbat externo, sueño interno y descansas tu mente, ahí tendrás la oportunidad, por fin, de escuchar esa voz interna que contienes. Esa voz de tu conciencia, de tu inteligencia, y quizás, después de varios ejercicios así, la voz de tu alma. Esa alma que te grita por dentro, ponme atención, escúchame, atiéndeme. Es una voz que no la escuchas con los ruidos de la vida. Y solo en momentos de meditación tan poderosa como esta, que entras en modo avión y silencio absoluto, ahí puedes de repente escuchar. Si cierras los ojos, cierras todo a tu alrededor, en esa oscuridad interna encontrarás mucha luz. En ese silencio absoluto escucharás lindas voces. Ese es el poder de entrar en modo de ashtaka de la palabra sheket, silencio. Háganlo hoy mismo, ejercítanlo muy a menudo y cada vez verán que eso tiene mayor poder, mayor eficacia en poder escuchar lo que de verdad tiene tu alma para decirte, lo que tú tienes para decirte a ti misma, a ti mismo, y muchos consejos para el día siguiente se encuentran en ese silencio. Así que hagamos lo que Shlomo HaMelech nos ordenó y nos aconsejó. Todo tiene su tiempo. Tiempo para hablar y tiempo para callar. Ese silencio ayuda mucho en la vida. Muchas gracias.